La oscuridad me abrazó una fría mañana de diciembre. No eran las lágrimas, aunque ya corrían sin cesar por mi rostro. Era una negrura total, repentina, que me había robado la vista durante la madrugada. A mis 12 años, el mundo se apagó para mí. Mi madre, Elena, acababa de fallecer en un terrible accidente. Y ahora, la ceguera se llevaba lo que quedaba de mi universo. En aquel abismo de dolor, jamás imaginaría que estaba en el umbral del milagro más grande de mi vida. Una travesía que no solo devolvería la luz a mis ojos, sino que reavivaría la fe y transformaría el corazón de toda mi familia, especialmente el de mi padre, Pastor Ricardo Morales. Pastor evangélico por más de 2 décadas en la Iglesia Pentecostal Monte Carmelo, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, Ricardo era un hombre de convicciones inquebrantables. Su doctrina le había enseñado a rechazar cualquier devoción a la Virgen María. Durante años, predicó fervorosamente contra lo que consideraba idolatría mariana. ¡Qué ironía divina! Sería justamente a través de la Virgen de Guadalupe que nuestra familia recibiría la mayor gracia de nuestras vidas. La tragedia de mi mamá Elena ocurrió un martes de aguacero. Ella regresaba de la fábrica de cosméticos, donde supervisaba desde hacía 15 años, cuando un camión descontrolado invadió la avenida central en Ecatepec. Los médicos fueron directos. Fue instantáneo, no sintió nada. Pero para nosotros, los que nos quedamos, el dolor era un océano sin fin. Papá intentaba aferrarse a la fe. Seguía predicando los domingos, pero yo percibía en sus ojos una angustia tan profunda que ninguna palabra podía traducir. Solo 3 días después del funeral de mi mamá, el golpe final. Desperté completamente, ciega. En el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en la Ciudad de México, los médicos agotaron todas las posibilidades. Resonancias, tomografías, consultas con los más renombrados oftalmólogos. El veredicto fue un golpe. Ceguera súbita de origen psicológico, probablemente irreversible, desencadenada por el trauma abrumador de la pérdida. Mi subconsciente, al parecer, había decretado que no soportaba más ver un mundo sin Elena. Los meses siguientes fueron una inmersión en la más densa oscuridad, que trascendía la ausencia de luz. Era la oscuridad del alma. Papá se esforzaba por consolarme, recitando las escrituras que tan bien conocía. Hablaba de los planes divinos, de la promesa de que Dios nunca nos abandona. Pero, detrás de su fe inquebrantable, yo sentía su propio cuestionamiento silencioso. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios permitiría que perdiéramos tanto de una sola vez? Entonces, los sueños comenzaron a visitar a Xochitl. Eran siempre los mismos, vívidos y reconfortantes. Veía a mamá Elena caminando por un jardín de indescriptible belleza, un paraíso que superaba cualquier lugar que hubiera imaginado. Ella irradiaba luz, vestida en un blanco que centelleaba como las estrellas, pero quien realmente capturaba su mirada era una señora a su lado, una mujer de belleza etérea, envuelta en un manto azul celeste salpicado de estrellas que parecía tejido con fragmentos del propio cielo. La miraba con una ternura infinita, extendiendo las manos hacia ella. Mamá sonreía, asegurándole que no debía temer, que todo estaría bien. La señora de azul permanecía en silencio en el sueño, pero su presencia era una voz en el corazón de Xochitl, suave como una brisa de primavera. Le decía que el rezo del rosario podría traer su curación. Al compartir este secreto con su padre, el pastor Ricardo, Xochitl vio cómo su expresión se transformaba. Sus ojos, ya cargados de un dolor inmenso, ahora se llenaban de una preocupación aún más compleja. Se arrodilló junto a la cama de su hija, la voz temblorosa. Le explicó que esa señora de azul solo podía ser María, la madre de Jesús, pero que su doctrina, la fe que él predicaba en la Iglesia Pentecostal Monte Carmelo, no permitía oraciones directas a ella. Insistió en que debían orar únicamente a Jesucristo, advirtiéndole que esos sueños quizás eran tentaciones del enemigo, trampas para desviarlos del camino. Pero los sueños persistían, noche tras noche, y con cada amanecer,
Xochitl despertaba con una convicción creciente. Aquella señora deseaba ayudarla. Comenzó a implorar a su padre que le enseñara el rosario, pero él se negaba de forma categórica. Sus convicciones evangélicas eran una roca, construidas sobre décadas de estudio bíblico y predicación ininterrumpida. Sin embargo, aquella intransigencia no venía sin un precio. En su despacho, con la Biblia abierta sobre el escritorio, el pastor Ricardo intentaba, en vano, preparar el sermón del próximo domingo. Las palabras sobre idolatría y desvíos de la fe parecían desvanecerse en el aire. Su pluma permanecía inmóvil. Lo que veía, en realidad, no eran las letras sagradas, sino la imagen de su hija ciega en la habitación contigua. La contradicción entre lo que debía predicar y la desesperación que sentía por Xochitl carcomía su alma. Miraba la puerta, cerrada de la habitación de su hija, y con cada latido del corazón, la rigidez de su fe parecía ceder un poco más, bajo el peso del dolor y de esa voz mansa que Xochitl escuchaba en sus sueños. Fue en ese torbellino de dudas que, días después, la visita del anciano Mateo se sintió como un rayo. Mateo, uno de los pilares más tradicionales de la Iglesia Pentecostal Montecarmelo en Ecatepec, siempre fue conocido por su doctrina inflexible. «Hermano Ricardo», comenzó, su voz grave y cargada de una preocupación que sonaba más a reproche. «Hemos sentido su ausencia en el liderazgo de los estudios bíblicos. Hay quienes dicen que el duelo ha mermado su firmeza, desviándolo de la sana doctrina». Lanzó una mirada significativa hacia la puerta de mi habitación, como si intuyera mis sueños y mi insistencia. «Necesitamos mantenernos vigilantes, pastor. El enemigo opera de muchas formas para alejarnos del camino recto. La presión sobre mi padre, ya inmensa, ahora cobraba un rostro y una voz. El conflicto entre su fe y el amor por mí, entre la doctrina y la posibilidad de un milagro, se convertía en una carga insoportable. Yo veía a papá, Ricardo Morales, en una batalla silenciosa y desgarradora. De un lado, la desesperación visceral de un padre que clamaba por la cura de su hija. Del otro, la roca inquebrantable de su fe, de todo aquello que había predicado, enseñado y defendido toda su vida. La contradicción lo asfixiaba. En su estudio, con la Biblia abierta sobre la mesa, papá intentaba escribir el sermón del domingo. «Contra la idolatría», pensaba, la pluma suspendida sobre el papel en blanco. Pero las palabras no venían. Su mirada se desviaba, atravesando la pared, buscando mi habitación. La oscuridad que me envolvía parecía reflejarse en su propia alma, un abismo entre lo que predicaba y el grito mudo de su corazón. Días se volvieron semanas, semanas en meses. Nada cambiaba. Yo, Xochitl, seguía en la oscuridad. Mis sueños, con aquella señora de azul, se intensificaban. ¿Y papá? Papá seguía resistiendo, hasta que una tarde, en un concurrido jardín central de Ecatepec, cerca de nuestra casa en el Estado de México, algo se quebró dentro de él. Papá se había detenido en una banca a descansar. Lo escuché, a mi padre, susurrar una oración desesperada. No era la oración formal de un pastor, llena de palabras santas y cadencia habitual. Era el grito angustiado de un padre que ya no tenía a dónde ir. «Dios», suplicó, con la voz casi inaudible, «haría lo que fuera para que mi Xochitl volviera. A ver, lo que fuera. Si existe un camino, una señal, por favor, muéstramelo». Fue allí, en ese instante de rendición absoluta, que ella apareció. Una anciana, de cabellos plateados, con una sonrisa amable que parecía iluminar el ambiente. Vestía una blusa de un azul suave y llevaba una bolsa de compras sencilla, pero su presencia era de otro mundo. Sin que nadie pidiera nada, se detuvo frente a nosotros y dijo que había sentido en el corazón que debía entregarle algo a papá. De su bolso, sacó un rosario de madera clara, con cuentas pequeñas y delicadas, y lo puso en sus manos. Papá quedó en shock. Intentó devolverlo, explicando con la voz quebrada que éramos evangélicos. Pero la anciana solo sonrió, con una sabiduría ancestral en su mirada. «Jesús sabe lo que hace», dijo. «A veces,
Dios responde nuestras oraciones de maneras que no esperamos, y el amor de una madre puede mover montañas. Después de eso, simplemente se alejó, desapareciendo entre la multitud del jardín antes de que pudiéramos preguntarle su nombre. Aquella noche, la imagen de mi papá, Ricardo Morales, sosteniendo aquel rosario de madera clara, quedó grabada en mi memoria. Horas pasaron. Él miraba fijamente las cuentas, y yo podía sentir la corriente eléctrica de su batalla interna. Todo lo que había predicado, cada dogma, cada sermón, ahora confrontado por la desesperación de un padre que quería la curación de su hija. Finalmente, con lágrimas en los ojos, susurró, más para sí mismo que para mí. Quizás, solo quizás, Dios estaba tratando de hablarnos a través de caminos que nosotros nunca habíamos considerado. El domingo amaneció diferente. Papá no fue a predicar a la iglesia pentecostal Monte Carmelo. Le dijo al anciano Mateo que necesitaba un tiempo de oración y reflexión profunda. Pasamos el día en casa, en Ecatepec, conversando sobre la fe, sobre lo que son los verdaderos milagros y sobre la humildad que necesitamos tener para aceptar que los caminos de Dios no siempre son los nuestros. Cuando la noche llegó, papá finalmente cedió. Con el rosario temblando en las manos, declaró: «Vamos a intentarlo, Xochitl. Si esa señora de tus sueños realmente tiene el poder de curarte, estoy dispuesto a dejar mi orgullo a un lado, por amor a ti, mi hija». Y así, fue como, por primera vez en nuestras vidas, comenzamos a rezar el rosario juntos. Mi papá estaba nervioso, tropezando con las palabras que no conocía bien, intentando seguir las oraciones que yo, de alguna forma, repetía de memoria, como si alguien las hubiera grabado en mi corazón durante aquellos sueños. Estábamos en la sala de nuestra casa en Ecatepec, yo sentada en el sillón, él en una silla a mi lado, sosteniendo aquel rosario con una reverencia que nunca antes le había visto. Llegamos a la tercera decena, y entonces, un aroma suave, de rosas, inexplicable, comenzó a inundar el ambiente. No había flores en casa. Las ventanas estaban cerradas. Era imposible. Mi papá dejó de rezar, con los ojos bien abiertos. «¿Tú también lo estás sintiendo, Xochitl?», confirmé. Y, como para sellar aquel misterio, un único pétalo de rosa, de un rojo vibrante, apareció, delicadamente posado sobre mi almohada. Ahí, a mi lado, donde no había nada segundos antes. Una prueba física, desafiando toda la lógica del pastor, Ricardo. Por primera vez en meses, una paz profunda me envolvió. Era como si mi mamá, Elena, estuviera allí con nosotros, junto con aquella señora de azul de mis sueños. Pero lo que ocurrió a continuación nos dejó completamente sin aliento. Durante la oración final, en medio de aquella fragancia etérea, empecé a ver. No eran luces del mundo exterior, sino pequeños puntos de luz, como estrellitas bailando, en la oscuridad que se había vuelto mi universo. Algo que venía de dentro. Un presagio. Mi papá notó el llanto que se me escapó. No era de tristeza, sino una emoción tan abrumadora que nunca antes había sentido. Aquella mañana, por primera vez en 8 meses, el mundo parpadeó. No veía rostros o detalles, pero la penumbra que me envolvía empezó a ceder. Logré distinguir formas, percibir cuando alguien pasaba frente a mí, identificar objetos grandes. Mi papá, Ricardo Morales, quedó en estado de shock. Él, un hombre de ciencia que había estudiado teología y siempre cimentaba su fe en el conocimiento bíblico, intentó de todas las formas encontrar explicaciones racionales. ¿Coincidencia? ¿Un error médico en el diagnóstico? Tal vez mi cuerpo se estaba recuperando naturalmente del trauma, se decía a sí mismo. Pero yo sabía que aquello era diferente. Aquella noche, en mis sueños, la señora de azul me sonrió. Por primera vez, y Elena, mi mamá, me hizo un gesto con la mano, como si me felicitara por un gran y decisivo paso. Me desperté con una certeza inquebrantable. Necesitaba seguir orando, aunque mi papá todavía librara una batalla silenciosa contra sus propias convicciones. Sobre mi almohada, un pétalo de rosa blanca reposaba, misterioso,
desafiando la lógica que mi papá tanto apreciaba. Los días que siguieron nos arrastraron a una extraña rutina. El pastor Ricardo pidió licencia en la iglesia pentecostal Monte Carmelo, alegando problemas familiares. Ya no podía predicar con la misma convicción de antes. Su sermón, antes, tan fluido y certero, ahora se atascaba en su garganta. Horas enteras, intentaba escribir sobre la idolatría, pero las palabras se negaban a salir. Su pluma se detenía en el aire, y sus ojos, en lugar de enfocarse en la Biblia abierta, se desviaban hacia la puerta de mi cuarto, donde yo, su hija, aún lidiaba con la oscuridad. La contradicción entre lo que debía decir y la desesperación que sentía por mí era un abismo. Fue entonces cuando un viejo colega, el anciano Mateo, vino a visitarlo a nuestra casa en Ecatepec de Morelos, Estado de México. «Ricardo, hermano, la sana doctrina te llama de vuelta», dijo, con una voz cargada de reprimenda velada. «La iglesia necesita de tu firmeza, no de divagaciones. ¿Dónde está tu fe inquebrantable?» La presión externa solo amplificaba la tormenta interna de papá. Yo, Xochitl, por otro lado, no cedía. Insistía en que continuáramos rezando el rosario todas las noches. Él aceptaba, más por el amor paternal que por la fe que parecía desvanecerse. Pero yo veía las grietas en su corazón, rígido, y algo empezaba a cambiar. En ese periodo de transición, doña Rosario Esparza, madre de mi mamá Elena, vino a visitarnos. Ella siempre fue una católica devota, pero respetaba nuestra elección evangélica y jamás había interferido en nuestra doctrina. Cuando supo de mis sueños y de la mejoría en mi visión, sus ojos se llenaron de lágrimas. Doña Rosario reveló que había pasado los últimos meses rezando el rosario todos los días por mi curación, implorando a la Virgen de Guadalupe que intercediera por nuestra familia. Doña Rosario, con su sabiduría tranquila, hizo una propuesta irrefutable. Sugirió que yo fuera a pasar algunas tardes en su casa, en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, mientras papá intentaba poner sus pensamientos en orden. Prometió que no intentaría convertirme ni influir en mis creencias. Solo quería hacerme compañía y ayudarme a lidiar con la pérdida de mamá. Papá accedió, quizás porque también necesitaba tiempo a solas para procesar el torbellino que nos engullía. En casa de doña Rosario, descubrí un universo completamente nuevo. Tenía un pequeño oratorio en su habitación, con una imagen de la Virgen de Guadalupe y varias velas encendidas. Cuando me llevó allí, tomó mi mano y me dijo que, si yo quería, podíamos orar juntas. No al modo evangélico que yo conocía, sino como mi mamá Elena había aprendido de niña, antes de convertirse al protestantismo al conocer a papá. Fue allí, arrodillada junto a doña Rosario, donde comencé a entender quién era aquella señora de mis sueños. Doña Rosario me contó historias de la tradición católica. Habló sobre la intercesión de María y sobre cómo una madre jamás abandona a sus hijos. Por primera vez, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Cada tarde en Coyoacán, mi vista mejoraba un poco más. Primero, logré distinguir luz y sombra. Luego, comencé a percibir colores, pero solo uno, el azul. Era como si mis ojos estuvieran siendo preparados para ver gradualmente, empezando por el color del manto de aquella señora que me visitaba en los sueños. Lo primero que vi con nitidez, un contorno vívido de azul, fue el manto de la imagen de la Virgen en el oratorio de doña Rosario. Una conexión visual directa, un eslabón que se formaba. Papá, el teólogo científico, se sintió intrigado cuando le conté que solo lograba ver azul. Investigó sobre casos médicos similares, pero no encontró nada que explicara una recuperación tan selectiva. Los médicos del Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, también estaban perplejos. Técnicamente, mi ceguera había sido diagnosticada como psicológica, pero la recuperación gradual y específica para un solo color desafiaba cualquier lógica científica. Durante este periodo, los sueños se volvieron aún más vívidos. Veía a mamá Elena caminando en aquel jardín celestial, siempre acompañada de la señora de azul, pero ahora lograba ver más detalles.
Las flores a su alrededor eran rosas, blancas y rojas, exhalando un perfume que ya conocía. Imagina un jardín bañado por una luz que no venía del sol, sino que parecía emanar de la propia presencia de una mujer sagrada. En uno de esos sueños, mi madre, Elena, se acercó a mí y por primera vez logré escuchar su voz con una claridad que me arrebató. Me dijo que estaba feliz, que ya no sentía dolor y que yo, Xochitl, no necesitaba preocuparme más por ella. Reveló que la señora de azul había sido su intercesora, abriendo el camino para que pudiera visitarme en mis sueños, y que pronto entendería el propósito de todo lo que estaba viviendo. La señora de azul, que hasta entonces solo observaba, en silencio, finalmente se dirigió a mí. Su voz era más dulce que cualquier melodía jamás escuchada, más suave que el más gentil susurro del viento. Me dijo que estaba siendo sanada no solo en los ojos, sino también en lo más profundo de mi corazón, y que mi familia estaba siendo preparada para una misión aún mayor. Aseguró que mi padre, Ricardo, a pesar de toda su resistencia, poseía un corazón puro, y que nuestra familia había sido elegida para ser el testimonio vivo de su amor maternal. Cuando desperté, la certeza de que algo sobrenatural estaba en curso me invadió por completo. No era una ilusión, ni la suerte, del azar. Aquello no era una recuperación natural, era un milagro genuino, obrado a través de la intercesión de aquella que yo ahora sabía que era la Virgen de Guadalupe. Aquel día, cuando mi padre, Ricardo, vino a buscarme a casa de doña Rosario, le conté cada detalle de mi sueño. Vi en sus ojos, antes tan firmes en su doctrina, una grieta de aceptación. Su resistencia teológica, construida a lo largo de 1900 años, estaba siendo vencida por el amor paterno y por la evidencia innegable de que algo divino estaba sucediendo con nosotros. Doña Rosario, que nos escuchaba en silencio con una sonrisa contenida, finalmente se acercó. Ella me dijo que hacía años, décadas, que esperaba por aquel momento. Contó que desde niña soñaba con ver a nuestra familia unida en la fe mariana y que había pasado la vida entera orando para que un día eso fuera posible. Sus oraciones, declaró ella, con la voz embargada, finalmente estaban siendo respondidas. Recordé entonces cómo, semanas antes, el primer color que había regresado con nitidez a mis ojos ciegos fue el azul, no un azul cualquiera, sino el azul vívido del manto de la Virgen de Guadalupe en la pequeña imagen que doña Rosario guardaba en su oratorio en Coyoacán. Era un destello, una promesa. Aquella noche, en nuestra casa en Ecatepec, la vacilación de Ricardo se desvaneció. Tomó el rosario, un gesto que parecía cargar el peso de un nuevo comienzo. Por primera vez, desde que habíamos empezado a orar juntos, vi en sus ojos no la duda, sino una resolución inquebrantable. Admitió que no comprendía completamente lo que estaba sucediendo, pero que ya no podía negar la realidad de los hechos. Si la Virgen quería bendecirnos, él ya no se resistiría. Y fue en aquel instante de entrega, con mi padre finalmente rendido en cuerpo y alma, que mi visión dio un salto extraordinario. Más allá del azul, empecé a distinguir formas más nítidas. Pude ver el contorno de su rostro, las siluetas de los muebles de la sala, la luz asomándose por la ventana. Estaba viendo el mundo de nuevo, y lo primero que vi con claridad cristalina fueron las lágrimas de gratitud escurriendo por el rostro de aquel hombre, mi padre, quien había sido criado y educado durante toda su vida como pastor evangélico. Los meses que siguieron fueron un torbellino de transformación, gradual, pero constante. Mi visión continuaba mejorando poco a poco, siempre precedida por los sueños con Elena y la Virgen de Guadalupe. Fue entonces que Ricardo enfrentó la más dura de las elecciones. Pidió un alejamiento definitivo del ministerio en la Iglesia Pentecostal Monte Carmelo, diciendo a los líderes que necesitaba un tiempo para estudiar y orar, sin revelar los verdaderos motivos. Lo veía encerrado en su estudio, la Biblia abierta sobre la mesa, pero las páginas del sermón contra la idolatría permanecían en blanco, intactas. Sus ojos, inquietos, se desviaban hacia la puerta de mi habitación,
donde yo reposaba. La contradicción era palpable. ¿Cómo predicar contra lo que traía la curación a su propia hija? La presión aumentó con la visita del anciano Mateo, un colega presbítero, quien lo instaba a volver a la sana doctrina. «Ricardo, ¿te estás alejando del rebaño?», le advertía con un tono de reprimenda. «Te necesitamos firme, guiando a los fieles, no perdiéndote en devaneos». En este caldero de dudas y certezas, Ricardo se lanzó de lleno a la Mariología católica. Leía libros sobre las apariciones de la Virgen, sobre los milagros atribuidos a su intercesión, sobre la teología de la comunión de los santos. No era solo un estudio, era un redescubrimiento, una fe que se expandía más allá de los dogmas que él había predicado por más de 2 décadas. Yo lo veía luchando consigo mismo, intentando conciliar cada nueva verdad con las bases de su vida entera, mientras yo, Xochitl, me sumergía cada vez más en las oraciones de Doña Rosario. Mi padre, el pastor Ricardo Morales, vivía su propio infierno personal. Pastor en Ecatepec de Morelos, se veía desgarrado internamente. ¿Cómo conciliar la fe evangélica que predicaba contra la idolatría con los milagros que llamaban a nuestra puerta? Lo veía en su estudio, la Biblia abierta sobre el escritorio. Intentaba escribir sermones, pero su pluma se quedaba suspendida, su mirada perdida en la habitación contigua, donde yo yacía ciega. Sus palabras sonaban vacías. La doctrina, fría. La presión no venía solo de dentro. Cierto día, el anciano, Mateo, un hombre de fe inquebrantable y doctrina aún más rígida de la Iglesia Pentecostal Monte Carmelo, hizo una visita. «Ricardo, hermano mío», dijo, con voz grave, «estamos preocupados por tu alejamiento. La sana doctrina nos guía, no las supersticiones del mundo. Vuelve al rebaño, antes de que te pierdas». Ricardo solo asentía, las palabras del anciano resonando en su propio tormento. Mientras mi padre libraba esa batalla silenciosa, yo, Xochitl, encontraba refugio y luz en la casa de Doña Rosario, en Coyoacán, ese barrio histórico que parecía un portal a otra dimensión. Allí, en las tardes de Coyoacán, nos sumergíamos juntas en la devoción mariana. Ella me enseñaba oraciones que yo nunca había siquiera soñado. La Salve Regina, el Magnificat, la oración a San José. Cada nueva plegaria era como un velo que se descorría, abriendo mis ojos no solo físicamente, sino, sobre todo, espiritualmente. Fue en uno de esos encuentros, mientras rezábamos el rosario en el oratorio sencillo de Doña Rosario, que el milagro se hizo aún más presente. De repente, una presencia fuerte e indescriptible inundó el ambiente. El aroma de rosas se volvió tan intenso que parecía envolvernos en un jardín florido y etéreo. Doña Rosario lo sintió, claro, y las lágrimas brotaron en sus ojos, mientras ella susurraba con la voz embargada: «La Virgen de Guadalupe está aquí, Xochitl, está aquí con nosotras». Y entonces, en medio de aquella aura divina, mi visión dio un salto extraordinario. Yo ya distinguía el azul, pero ahora se reveló con una claridad que me dejó sin aliento. El manto de la pequeña imagen de la Virgen, en el oratorio, brilló en un azul vívido, como el cielo de la Ciudad de México en un día soleado. Enseguida, un pétalo de rosa, de un rojo suave, se posó misteriosamente sobre la almohada a mi lado, desafiando la lógica y la razón. Poco después, empecé a distinguir otros colores, como si un pintor divino estuviera llenando el mundo ante mí: el blanco inmaculado de la blusa de Doña Rosario, el marrón cálido de la mesa de madera, el dorado reluciente del rosario entre sus dedos. Cada color se liberaba gradualmente, un regalo divino que se desplegaba con cada nuevo día. En el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en la Colonia Doctores, Ciudad de México, los médicos seguían mi caso, completamente perplejos con la recuperación. El doctor Alejandro Vargas, el oftalmólogo que me acompañaba desde el inicio, confesó que en toda su carrera jamás había presenciado algo siquiera parecido. Técnicamente, yo no debería estar recuperando la vista de aquella manera. Los exámenes,
Mostraban mis ojos fisiológicamente normales, sí, pero la recuperación gradual y selectiva de los colores desafiaba cualquier explicación médica, cualquier teoría científica que él conocía. Ricardo llevaba los informes a casa, horas enteras. Lo escuchaba en su estudio, volteando páginas, murmurando. Intentaba, desesperadamente, desentrañar una explicación científica para lo inexplicable, pero, en el fondo de su corazón, donde la fe y la razón chocaban, él ya lo sabía. Aquello iba mucho más allá de la medicina, de la lógica, de cualquier doctrina que él había predicado. Era un milagro genuino, operado por la intercesión de aquella que él, en tantos sermones en la iglesia pentecostal Monte Carmelo en Ecatepec, había combatido con vehemencia. Conforme los meses transcurrían y mi tan esperado 15 años se acercaba, una certeza nos unía. Nuestra vida había cambiado para siempre. No éramos los mismos de antes del accidente en la avenida central de Ecatepec, que se llevó a Elena. El dolor de la pérdida de mi madre aún ardía, pero había sido transmutado. Era ahora una comprensión profunda de que la muerte no es el fin, de que el amor maternal de María puede sanar hasta las heridas más profundas del alma. La semana de mi cumpleaños, Ricardo tuvo una idea. En aquel momento, me pareció un gesto, simple, pero que se revelaría un acto de fe profundamente simbólico. Decidió darme rosas, las flores que se habían vuelto tan especiales para nosotros, no solo por el perfume que inundaba nuestras oraciones, sino por la presencia que anunciaban. Me imagino a mi padre entrando en la floristería de la calle de las Rosas, en Ecatepec, cerca de casa. Él dudó, quizás. ¿Las rosas serían un símbolo de idolatría, como el anciano Mateo podría decir? ¿O serían la materialización de una promesa que él sentía en mis sueños? Con un suspiro, o tal vez un murmullo de oración, eligió las flores, un hermoso ramo de rosas rojas y blancas, los mismos colores vibrantes que yo veía en el jardín de mis sueños. Era una apuesta final, una entrega a aquel misterio. La mañana de mi 15 cumpleaños, 15 de septiembre, una fecha que solo mucho después descubriríamos ser la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores y la víspera del Día de la Independencia de México, el pastor Ricardo colocó el 15 ramo de rosas en la mesita junto a mi cama, antes incluso de despertarme. Él quería que fuera lo primero que viera, el primer espectáculo para mis ojos en ese día tan especial. Cuando desperté y con el corazón latiendo con fuerza, abrí los ojos. Algo milagroso sucedió. No fue solo un color, una forma aislada, fue un renacimiento completo. Por primera vez en casi 3 años, pude ver perfectamente. Detalles nítidos, texturas que parecían bailar, matices de luz y sombra que pintaban el mundo. Y lo primero que vi con total claridad fueron esas magníficas rosas, brillando bajo la suave luz de la mañana que entraba por la ventana. Las tomé, aspirando su perfume, sintiendo la delicadeza de cada pétalo. Luego, mi mirada se desvió hacia el pequeño espejo en la pared opuesta. Allí, reflejado, estaba mi propio rostro. Me vi, por primera vez en años, sosteniendo las rosas, mis ojos abiertos y límpidos, una sonrisa que no sabía que aún existía. Era un renacimiento. Comencé a llorar, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora, llamando a mi padre a gritos, mi corazón desbordándose de gratitud. Cuando el pastor Ricardo entró al cuarto y me vio, sus ojos encontraron los míos. Ya no había la nube que los cubría. Lágrimas corrían por mi rostro, sí, pero una sonrisa genuina que hacía mucho no habitaba mis labios, se abría. Él se desplomó, cayó de rodillas junto a mi cama, llorando como un niño, la armadura de su rígida doctrina finalmente haciéndose añicos. Por primera vez desde el inicio de toda esta jornada de fe y duda, admitió en voz alta, entre sollozos y gratitud: la Virgen de Guadalupe obró un milagro en nuestra familia, Xochitl. Un milagro. Aquel fue el día en que mi padre, pastor Ricardo Morales, finalmente se rindió por completo a la gracia mariana. Esa tarde,
Fuimos juntos hasta la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Era la primera vez, aquel día, en que Ricardo y yo pisamos por primera vez una iglesia católica. Fue sobrecogedor, una experiencia que reescribió nuestra historia. La belleza de las imágenes, la serenidad casi palpable del ambiente, el aroma de incienso que lo envolvía, todo. Cada detalle contribuía a una sensación única. Estábamos, verdaderamente, en la casa de Dios. Allí, ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, mi papá se arrodilló y, por primera vez en su vida adulta, le dirigió una oración directamente a ella. Las palabras, cargadas de años de dogmas y convicciones, ahora se transformaban en un pedido de perdón por cada sermón, cada crítica que había proferido contra la devoción mariana. Agradeció por mi curación, un milagro que desafiaba toda la lógica que él conocía, y se consagró a su inmaculado corazón. Yo estaba a su lado, también de rodillas, sintiendo cada fibra de mi ser vibrar con la conciencia de que éramos testigos de un momento histórico para nuestra familia. En los meses siguientes, Ricardo Morales tomó la decisión más difícil de su vida: convertirse formalmente al catolicismo. Fue un proceso largo y de un dolor profundo, pues no significaba solo dejar atrás una carrera, sino despojarse de toda una identidad construida a lo largo de décadas. Él cargaba el peso de la vergüenza, de cada sermón que había predicado, de todas las veces en que había tachado a los católicos de idólatras. La presión era inmensa, no solo interna, sino también externa. Recuerdo que, muchas veces, tenía la mente atormentada, reviviendo las palabras de un antiguo anciano que lo había visitado, intentando traerlo de vuelta a la sana doctrina. Cada frase un martillo en su alma, ya en pedazos. Pero la Virgen de Guadalupe, en su infinita misericordia, comenzó a sanar también el corazón de Ricardo. Señales sutiles, casi imperceptibles, pero innegables, fueron surgiendo. Pétalos de rosa que aparecían en lugares imposibles, el perfume característico invadiendo el ambiente en los momentos de oración más íntimos, y sueños donde mi madre, Elena, lo tranquilizaba, diciéndole que todo estaba perdonado. Ella le mostraba, con la delicadeza de un amor maternal, que no guardaba rencor. Mi padre, Ricardo Morales, comenzó a asistir secretamente a las misas en la parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia Doctores. Al principio, se sentaba siempre en los bancos del fondo, como si no se sintiera digno de estar allí. Un hombre de fe tan rígida, ahora buscando consuelo en un lugar que antaño había condenado. Pero, gradualmente, fue encontrando su lugar en aquella acogedora comunidad católica. El padre Sergio, párroco de la iglesia, se convirtió en su director espiritual, un guía firme y compasivo que lo acompañó en cada etapa de ese renacimiento. En diciembre de aquel año, casi 12 meses después de mi curación completa, Ricardo Morales fue recibido oficialmente en la Iglesia Católica. Yo estaba a su lado durante la ceremonia, completamente conmovida, las lágrimas corriendo sin control. Verlo recibiendo la Eucaristía por primera vez fue, sin duda, uno de los momentos más conmovedores de toda mi vida. Yo sabía, con la certeza más profunda, que mi madre, Elena, desde el cielo, estaba radiante de alegría. Hoy, pasados más de 20 años desde aquellos acontecimientos transformadores, nuestra vida se ha reescrito por completo. Ricardo Morales encontró su verdadera vocación trabajando en la Fundación Cáritas de México, dedicada a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad social. Él dice que es su forma de retribuir las infinitas gracias que nuestra familia recibió. Yo me casé, tengo a mis hijos, Gael y Luna, y todos ellos crecieron escuchando esta historia, desarrollando una devoción profunda a la Virgen de Guadalupe. Mantenemos hasta hoy la tradición de rezar el rosario en familia todas las noches, un lazo inquebrantable. Mis hijos, Gael y Luna, crecieron sabiendo que la abuela que nunca conocieron físicamente los protege del cielo, junto con la Virgen de Guadalupe. Es una herencia de fe, un legado de amor y milagros que pretendo pasar a las próximas generaciones. Mi vida, antes que todo, era una melodía de colores y risas en Ecatepec de Morelos,
Estado de México. Vivíamos en una casa sencilla, donde mi padre, Ricardo Morales, servía como pastor. Todo parecía seguro, un cuadro familiar pintado con tonos vibrantes. Pero entonces la avenida central se transformó en un túnel oscuro. El accidente de mi madre, Elena, fue un parteaguas. Y para mí, la oscuridad se volvió literal. En el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, el Dr. Alejandro Vargas confirmó lo que yo ya sentía. La vista se había ido. Mi mundo, antes tan vívido, se convirtió en una pantalla en blanco. Mi padre, Ricardo Morales, un hombre de fe inquebrantable en su doctrina, vio su universo desmoronarse. Noches enteras lo escuchaba en su estudio, la pluma suspendida sobre el papel en blanco. Intentaba bosquejar sermones contra la idolatría, pero sus ojos, inquietos, se desviaban hacia mi cuarto contiguo, donde yo yacía en la oscuridad. ¿Cómo? ¿Predicar contra una fe que, en el fondo, él deseaba que me trajera un milagro? La contradicción era un tormento visible. La presión no hacía más que aumentar. Cierta vez, el anciano Mateo, un presbítero de la congregación con una fe tan rígida como las tablas de la ley, visitó nuestra casa en Ecatepec. «Ricardo», dijo, con un tono de preocupación que rozaba la reprobación, «percibo tu alejamiento. La sana doctrina nos llama de vuelta. No podemos desviarnos del camino por sentimentalismos». Aquellas palabras eran un peso más sobre los hombros ya encorvados de mi padre. Fue mi abuela, doña Rosario Esparza, un faro de fe y ternura en Coyoacán, el barrio que siempre amé, quien me abrió su hogar y su corazón. Su casa, un refugio de paz, guardaba un pequeño oratorio. Allí, frente a la imagen de la Virgen, de Guadalupe, ella rezaba, incansable. Sus labios murmuraban plegarias que yo sentía en el alma, aún sin entender las palabras. Los días se arrastraban, pero entonces algo comenzó a cambiar. Pequeños borrones, sombras que danzaban en la oscuridad que era mi mundo. Y un día, en el oratorio de doña Rosario, sentí un color, un azul profundo y sereno que parecía rasgar el velo. Era el manto de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquel fue el primer atisbo nítido de color que mis ojos captaron en años. Una promesa silenciosa. Después de una de las oraciones más fervorosas de mi abuela, mientras dormía, un perfume embriagador de rosas llenó la habitación. Era un aroma dulce e inexplicable. Y al despertar, allí estaba, sobre mi almohada, un pétalo de rosa, perfecto, sin explicación. Mi padre, al verlo, frunció el ceño. Sus ojos, que antes expresaban solo dolor, ahora llevaban una mezcla de escepticismo y una chispa de algo que parecía esperanza. La lógica que él tanto apreciaba era desafiada por aquel pequeño y perfumado misterio. Mi cumpleaños de 15 años se acercaba, una fecha que, para cualquier muchacha, representa un rito de paso, pero para mí era un recordatorio de lo que había perdido. Aquella mañana, mi padre, Ricardo, hizo algo que me sorprendió. Fue a una florería en la calle de las Rosas, en Ecatepec. Lo imaginé allí, vacilante, quizás cuestionando su propia cordura, la batalla interna evidente en cada fibra de su ser. Pero al final, eligió las rosas. Un acto de fe silencioso, una apuesta final en la promesa que yo había relatado en mis sueños, y en la fe inquebrantable de doña Rosario y del padre Sergio, de la parroquia de San Judas Tadeo, que siempre nos bendecía. Cuando el aroma de las rosas inundó el aire de mi habitación, sentí una fuerza distinta, una certeza que me invadía. «Xochitl, abre los ojos», dijo doña Rosario, su voz embargada por la emoción. Y los abrí. Primero, todo era un borrón, pero la imagen se enfocó con una rapidez avasalladora. Lo primero que vi, con una claridad que me robó el aliento, fue mi propio rostro, mi reflejo en un espejo, sosteniendo las rosas que mi padre me había traído. Era como verme por primera vez, un renacimiento completo, no solo la recuperación de la vista, sino el redescubrimiento de mí misma. Este viaje me enseñó la verdad más profunda.
La Virgen de Guadalupe nunca abandona a sus hijos. Incluso cuando creemos estar perdidos en la oscuridad, ella está ahí, esperando pacientemente que abramos nuestro corazón para recibir su luz. Que Nuestra Señora interceda por ti y por tu familia, así como intercedió por la nuestra.